Adolfo Drescher. Perfecto, ¿no? Aquí al lado, ya. Esa luz es fuerte. Esto parece un interrogatorio. No vamos a decir nada, ¿no? Flavio, ¿se podrá bajar un poquito las luces esta? Están igual. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias a todos y a todas por venir a este homenaje que la Asociación de Bancarios del Uruguay le quiere realizar al compañero Julio Escudero con motivo del 80 aniversario de su nacimiento, que fue el día sábado 27 de mayo, donde también en la ciudad natal de él, Nueva Helvecia, se le rindió homenaje y se colocó una placa en el seccional con las imágenes de los 4 compañeros que tenemos lamentablemente desaparecidos. Para nosotros es muy importante recordar a nuestros compañeros y compañeras que lucharon y que algunos, como estos 4 compañeros, lamentablemente al día de hoy siguen desaparecidos. La memoria la construimos entre todos y así como compañeros que nos precedieron, nos enseñaron a los más jóvenes y nos explicaron en qué sindicato estábamos y cómo este sindicato había resistido a la dictadura militar y el costo que había tenido. Nosotros a las nuevas generaciones le queremos transmitir estos valores, estas enseñanzas, no solo para recordarlos, sino para que nunca más vuelva a pasar lo que sufrió el pueblo uruguayo durante ese periodo de la dictadura militar. Este mes de mayo, mes de la memoria, AEBU cumplió 81 años. El año pasado, con motivo del 80 aniversario, le entregamos a los familiares, aquí está Rosa, a quien saludamos muy especialmente, le entregamos un carnet simbólico porque para nosotros siguen estando afiliados al padrón de AEBU hasta que no aparezcan y sepamos qué fue lo que pasó con ellos, van a seguir estando afiliados a AEBU como activos. Y el año pasado le rendimos homenaje con motivo del 80 aniversario, este año con motivo del nacimiento de Julio, porque nos parece importante que las organizaciones, que la sociedad en su conjunto recuerde a esos compañeros y compañeras que nos robaron, que nos sacaron. Este homenaje intenta ser un conversatorio, porque queremos no solo homenajear a Julio, sino conocerlo más, conocer quién era, conocer a la persona que hay detrás de la foto que todos conocemos y todos hemos visto, al compañero de trabajo, al hombre de familia, al amigo de militancia. Queremos saber más y conocer más de esos compañeros que nos siguen faltando. Por eso mi introducción va a ser breve. Una vez más agradecerle a todos, en especial a Rosa por su presencia. Vamos a leer un par de saludos e inmediatamente le vamos a dar la palabra a los compañeros para que ellos nos cuenten desde su lugar, desde el lugar de donde conocieron a Julio, quién era Julio y por qué es importante que lo sigamos recordando
y sigamos reivindicando no solo a nuestros 4 desaparecidos, sino a todos los compañeros y compañeros que todavía nos están faltando y que podamos seguir exigiendo que aparezcan. Queremos saber la verdad, queremos que haya justicia. Voy a leer un saludo de Memoria en Libertad, niñas y niños adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado, Montevideo, 29 de mayo de 2023. Estimados compañeros de AEU, presente. Enviamos nuestro fraternal saludo a familiares, amigos y compañeros de Julio Escudero Matos, detenido desaparecido el 29 de octubre de 1976. Julio era militante bancario. Al momento de su desaparición se encontraba clandestino por haber sido requerido por las fuerzas conjuntas. El pasado sábado 27 de mayo se conmemoraron 80 años de su nacimiento. Por este motivo, AEU homenajea a un militante de su sindicato para no olvidar su desaparición forzada hace 47 años y seguir reclamando verdad y justicia. Al momento de su desaparición, Julio tenía 33 años, una esposa y una hija de tan solo 3 años a las que no pudo volver a ver. Vaya un apretado abrazo a su familia, otra de las tantas atravesadas por el terrorismo de Estado. La importancia de la memoria histórica como forma de acercarnos al pasado reciente, de no olvidar lo ocurrido y para que estos crímenes cometidos contra Julio y otros tantos uruguayos no vuelvan a sucederse. Y porque seguimos reclamando justicia y verdad hasta que aparezca el último desaparecido y los culpables de estos crímenes aberrantes paguen por sus crímenes. Agradecemos a los compañeros de AEU por este conversatorio para recordar a Julio y en él a nuestros 197 compañeros detenidos desaparecidos, por no olvidar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Uruguay durante el terrorismo de Estado. Por verdad, memoria, justicia y reparación, nunca más terrorismo de Estado, colectivo Memoria en Libertad. Y tengo otro muy sentido que dice: hola, mi nombre es Natalia Escudero. Es muy emocionante para mí ver cómo siguen pasando el tiempo y todos los amigos y compañeros de mi papá siguen acompañándonos en cada fecha importante, año tras año, con el mismo amor y compromiso de siempre. Mil gracias a todos por siempre estar. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a Martín Rivero Escudero, sobrino de Julio, para que, bueno, nos cuente a él como familiar sobre Julio. Hola, buenas noches. Bueno, represento a mi familia y en nombre de toda ella quiero primero que nada agradecer a los presentes y al sindicato AEU que nuevamente no olvida y nos recuerda parte de la historia a Julio, una persona que aparte de ser mi tío, fue una persona real que pagó caro su actitud por mejorar y construir. Bueno, yo a Julio no lo conocí prácticamente, o sea, no lo conocí, no tengo recuerdos de él. Lo habré visto, mis ojos estaban abiertos, pero mi cerebro no registró nada, tenía 2 años o menos. Pero sí tengo recuerdos ajenos que lo describen como inquieto en el sentido físico y intelectual, curioso, buscando siempre información, saber la realidad desde lo más inmediato, cotidiano, hasta las cosas más profundas que puedan existir. O sea, ávido de saber, pero no solo saber por saber, sino era como parte del mundo, era real, sin saberlo o sabiéndolo, pero bueno, está. Eso así se describe, lo describen por sus actitudes y hechos
puntuales, triviales. Construyó un taller de fotografía porque le gustaba la fotografía en su casa para ser revelados. Me contaba el Rulo, un amigo de él, que también hicieron una especie de gimnasio o un espacio para practicar boxeo con bolsa. O sea, no solamente era curiosidad intelectual mental, sino que era activo en el mundo, transformaba. Y bueno, de más grande esa transformación era peligrosa y los tentáculos de algunos miedosos avaros ocultos, los tentáculos fueron los que actuaron, ¿no? Sirvientes acá, que se pensarán héroes, pero bueno, lo hicieron pagar caro sin tener que pagar. Bueno, Julio, festejamos el cumpleaños de él, por llamarle, en realidad fue un festejo, no tan festejo, hace un par de días en Nueva Albesia, en la puerta de su casa, de su vida, ¿no? Donde creció, se formó, donde se desarrolló y se hizo con sus amigos, su familia, niño, adolescente, joven, donde se puso una placa en conmemoración, para recordarlo a él, como corresponde. Y bueno, hubiese cumplido 80 años. Él tendría que haber estado, no allí, sino en otro lado, y nosotros no haber estado allí. Pero bueno, nosotros quizás sepamos más o menos qué pasó y por qué, pero la sociedad en general no sabe. Y por eso este tipo de cosas son necesarias. Como dije recién, el sindicato AEBU, que no solamente recuerda y reconoce a uno de sus afiliados, uno de sus compañeros, sino que pone presente a una persona real, parte de la historia, que es necesario hacerlo al tiempo que se recuerda. Bueno, Julio, como dije, era inquieto, curioso, real, activo, lector, leía mucho, de variado material. Todo esto que digo, repito, me lo dijeron, yo no estoy repitiendo nomás. Libros de toda índole, reales, ¿no? Y bueno, se vino a estudiar a Montevideo, de joven, iba a estudiar arquitectura. En ese tiempo, estando en Montevideo, fue que se entró a trabajar en el Banco Transatlántico, creo que era, que cerró y de ahí pasó al hipotecario, donde obviamente se integró al sindicato y obviamente al Partido Comunista. Julio conoció a Rosa Martínez, que está acá, mi tía. Se fueron a vivir juntos. Nació Natalia, creo que más o menos en vísperas o ahí o poco después de Natalia. Se fueron a vivir al Paso Molino, ¿no, Rosa? Sí. Donde estuvieron solamente 3 años porque Julio, por su actividad, tuvo que pasar a la clandestinidad. Y no vivió más con su familia. En esa casa vivieron juntos 3 años. Cuando pasó a la clandestinidad, Julio llamaba todos los días a Rosa a las 20 horas, hasta que un día no llamó y no llamó más. Y Natalia, desde ese día hasta los 11 años, cada vez que sonaba el timbre, iba corriendo a la puerta con la esperanza, o no sé, un reflejo humano, infantil, de que fuera su padre, ¿no? Que nunca más lo vio. Ella tenía 3 años, creo, en ese momento, cuando dejó de verlo. Al poco tiempo de que lo dejaron de ver y que dejó de llamar, la fecha exacta es 11 de marzo del 76, según el dato que tengo, en la casa de la familia de Rosa, Julio y Natalia, hicieron una ratonera. La ocuparon los militares, creo que las fuerzas conjuntas o no sé qué parte. 6 días estuvieron. 6 días viviendo en casa ajena, usurpándola, por las dudas de que cayera algún
militante o a ver qué rescataban. 6 días viviendo, ocupando la casa donde vivía Rosa en ese momento y Natalia, y antes también Julio. La última vez que lo vieron a Julio fue el 29 de octubre del 76, que un compañero de él o una persona cuenta que iba con él en el ómnibus en ese momento, y Julio se bajó en la parada del Hospital de Clínicas. Se bajó ahí y desde ese momento, certeramente, nadie más volvió a verlo. En enero del 77, nuevamente, invadieron la casa de la familia de Julio, Rosa y Natalia para registrarla. Se llevaron fotos, libros, peligrosos para ellos, y bueno, por segunda vez. Y después fue requerido por las fuerzas conjuntas, en febrero del 77. Seguramente en ese momento ya no estaba. Y seguramente fue como una especie de mentira con algún interés estratégico. Bueno, de Julio lo que yo sé es, como les dije, datos y recuerdos de mi familia, ¿no? Y de sus amigos, que ya les comenté. Otros no me lo recuerdo ahora, los escribí, pero no los encuentro. Y bueno, la última vez que se vio a Julio fue, como les dije, el 29 de octubre del 76, cuando descendió de ese ómnibus en el Hospital de Clínicas en Avenida Italia. Después hay comentarios, un par de comentarios que yo sepa, como que pudo haber sido él la persona quien comentó, lo identificó, pero en condiciones de tortura, ya en ámbitos de reclusión, tortura, donde podría haber sido él, en un par de ocasiones, el que habrían ingresado a ese lugar. Se refieren a la cédula y que pasó al cielo, eso lo comentaba mi tío el otro día, que esa información. Otro relato que indica que podría haber sido Julio el que ingresaron para interrogarlo a rastros frente a una mujer que estaban interrogando, que él negó, y ella quizás a raíz de esa negación pudo sobrevivir y no mucho más. Y bueno, Julio, que en este caso no es mi tío, obviamente, como otros desaparecidos, y otros que no son desaparecidos porque simplemente el azar, si existieran, no desaparecieron, fueron torturados y todo eso, pero no sobrevivieron, que son parte de nuestra historia, de la historia real, ¿no? No de la historia que nos quieren hacer creer en todo sentido, desde el relato de Sanguinetti, por formalidad, ¿no? Porque capaz que me demanda, de su historia, su falacia y su ingeniería perversa de las sombras, de los dos demonios que justifica cosas, y de la historia de nuestra civilización, que es falsa. Por eso esta gente quiso construir realidad, y bueno, la realidad y la verdad no es negocio para algunos. Por eso es bueno recordar y poner en la realidad, traer a la realidad a estas personas que también siguen siendo parte de lo que fueron cuando dejaron de estar. Hasta que aparezcan son eso. Hasta que no estén, no es una cuestión humana que pueda decidir un ser humano, es así. Y traerlos a la realidad, al presente, es parte también de reconstruir la historia. Y si bien es urgente, más que nada, que la gente cercana pueda hacer su proceso humano, incluso individual, elemental, de curar y procesar a su gente, como todo animal, como nosotros. No todo animal, pero nosotros que somos animales, sí. Eso es lo más urgente e inmediato, indiscutible, ¿no? Es lo primero. Por eso se reclama saber dónde están
porque lo primero es lo primero y es eso, la gente cercana que necesita y es urgente. Y al mismo tiempo es necesario para que la historia real pueda ser comprendida y conocida, reconstruida, aportar a ella. Por eso este tipo de actividades y expresiones, si bien quedan entre nosotros en este momento quizás, cada vez menos, cada vez más se entera la gente ajena a estos temas, son necesarias e imprescindibles. Y acá, de atrevido, digo un par de reflexiones, de atrevido porque no tengo gran actividad. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Memoria en Libertad, que recién se leyó, que es un colectivo de niños, niñas y adolescentes víctimas de terrorismo de Estado. Lo comento porque es mi actividad única y leve. De todas formas, pienso que, por ejemplo, hemos escuchado pedidos de perdón, pasar la página. El perdón existe, pero no hay perdón sin arrepentimiento. Lo digo porque no he escuchado respuestas de ese tipo, no lo digo criticando. Yo no los escuché y lo repito. Y aunque los hubiese escuchado, hay que repetir todo lo que es verdad, es necesario. O sea, piden perdón, piden pasar la página, esto ya pasó. Piden perdón, pero no se arrepienten. O sea, una persona se arrepiente sinceramente y después puede haber perdón. O sea, es absurdo. Señor, pide perdón, no usted, sus defendidos. ¿Usted quiere que los perdonemos? ¿Se arrepintieron? No, no se arrepintieron. Bueno, si se arrepienten, una persona arrepentida no tendría ningún problema en contar, porque está arrepentido. Realmente arrepentido cuenta qué pasó. Digo, no hay que explicarlo, es sentido común. No solo que no se arrepienten, sino que no dan información. No hay información ya para saber del engaño y la historia y dónde está parado el ser humano. No, simplemente para curar lo más elemental de una persona. O sea, que no requiere ninguna actitud política ni filosófica dejar en paz a una persona interiormente, ¿no? Es una cuestión que no hay que ser ni bueno siquiera. Le dan el dato, no sé cómo se haría, esa persona queda tranquila. Pero ni esa es una característica humana, supongo yo, sin pensarlo todos. Pero bueno, tampoco lo hacen, no dan el dato para dejar tranquila a la gente, buscando las formas de seguir estando a salvo, de no pagar por sus miserias y aberraciones y daños. Dejar en paz a esa persona, como cualquier mamífero podría llegar a ser, si realmente fue un héroe, ¿no? Como se creen que son héroes. No quieren. Se ve que la perversidad la tienen en la carne o la condición, o no sé qué carajo, por algo pudieron hacer lo que hicieron. No lo hacen, no dicen la verdad, no cuentan, no se arrepienten, pero piden perdón. Pasemos la página. Es una falacia, ¿no? Porque si lo pide una persona que 2 más 2, 4, y hasta ahí llegamos, como todos, mamífero, pero con carencias, es entendible. Pero cuando lo dice gente formada, que estudió, que sabe muchas cosas, y dice eso, ya no es un error de comprensión, ya es una mentira perversa, servil. Bueno, no piden perdón ni nada de eso, y bueno, eso simplemente. Tener presente que piden perdón, que los perdonen, pero no hay arrepentimiento. Recordemos eso. Otra cosa, si bien como dije, lo primero y más urgente de todo es lo inmediato, que es la gente, y terminar procesos y curar esas cosas, elemental, lo entienda yo o no, saber dónde están, para que la persona individual pueda tener tranquilidad. Saber eso, sí, primero que nada. Pero también, sin pero, ¿no? Sin pero. Porque hacer eso, ese reclamo, ya implica eso de conocer la historia. También empezar a agregar a nuestro reclamo, a nuestras expresiones, a los civiles. Porque el término de los civiles se escucha en algún título.
Dictadura cívico-militar. Bien, pero no, capaz que yo, mi ignorancia no me deja verlo, pero pienso que no se va mucho más allá de eso. Los militares, sí. Esos perros, sí. Pero hay que poner arriba de la mesa el tema de los civiles, que también fueron parte del terrorismo de Estado y que están entre nosotros. No se sabe los nombres, los apellidos, pero hay civiles responsables que están ocultos y sonriendo en la tele, ocultos en una mueca. Hay civiles. Están los militares. Yo sé que no es fácil porque, no sé por qué, pero no es fácil. Pero tengámoslo presente. Hay que investigar, no lo digo con autoridad, pero el tema de la participación de los civiles, desnudarlos en algún momento, no ya, porque no se pueda, pero eso, tener presente a los civiles, no dejarlos de lado, que deben ser seguramente el nexo entre los perros, los civiles y los avaros de arriba. Y también, al mismo tiempo que se reclama lo que es indispensable, que paguen los responsables, que paguen, obviamente, para tapar el libro, pero también tener presente el por qué. También preguntar por qué. Yo esto que lo digo porque es fácil y no es un planteo para aplicar, como si yo pretendiera que se aplicara ahora, no importa mis pretensiones, pero tenerlo presente también. Recordemos cuestionar la justicia y ajusticiar, sí, pero también preguntar por qué. Porque eso es lo tenebroso y eso es lo que quieren ocultar. ¿Por qué? Lo oculto. Ellos no van a decir nada, no van a plantear ninguna explicación en ese sentido. ¿Por qué? Y lo último era que en ese sentido... Bueno. Ya termino. Un dato, era esto. Un dato. Que tiene que ver con estas cosas que acabo de decir atrevidamente. Hace un tiempo fue una presentación de un libro que se refiere a los hechos de crimen común de los militares durante la dictadura. De los militares que llevaron adelante las acciones que llevaron, ya sabemos lo que hicieron. Una parte de ellos, además de eso, se dedicó a enriquecerse económicamente, con estafas, robos, ese tipo de cosas. Crimen común, llamémosle. Obviamente, está de más decirlo que el que no hizo eso de los militares también, ya sabemos lo que es, ¿no? Estos, además de ser serviles y lacras, se dedicaron a hacer robo común para enriquecerse, ¿no? Investigando sobre ese tema, que puede parecer secundario, y como todo lo del terrorismo de Estado, todo lo que se hizo, se sabe muy poco, porque dicen muy poco y hay poca información, que la hay, pero no trasciende, se lograron saber un par de detalles, cosas, de hechos, y van a dar algunas cosas que nada que cambie la historia, pero compuso un poco. Y uno de los datos que nombraron al presentar el libro los autores, es un libro de Blixen y Paulillo, creo. Un dato que dijeron en la presentación del libro es que de esos militares que se dedicaron a enriquecerse y que hicieron mucha plata, enriquecerse con el crimen común, como un ladrón común, pero peor, un ladrón común, bueno, no importa. De esos militares, teniendo en cuenta que hay militares que fueron torturadores y fueron serviles, pero no se dedicaron a eso, no importa por qué. De los que se dedicaron a enriquecerse y que hicieron plata en ese momento, hoy en día y hasta hoy no hay ni uno preso, ni uno cuestionado, ni uno nombrado o enjuiciado. No fueron nombrados. No tiene ningún cuestionamiento.
Los que hicieron plata no han recibido ningún cuestionamiento. Quizás no sorprenda a nadie esto, pero es una evidencia de que algo hay atrás, que tiene que ver con los civiles y todo eso. Y bueno, termino por acá. El libro es un libro que está bueno para quienes quieran investigar sobre cosas reales que son necesarias para hacer lo que hay que hacer. Bueno, gracias. Gracias, Martín. Ahora le vamos a dar la palabra a Dante Ackerman, compañero de Julio, de Nueva Helvecia, para que nos cuente, bueno, otra faceta de Julio. Bien. Antes que nada, un saludo a todos los que están aquí presentes, los compañeros bancarios, que sin ellos no hubiera sido posible la realización de estos eventos, a los compañeros de Nueva Helvecia que vinieron a participar de esta actividad, a los compañeros también de Nueva Helvecia que viven en Montevideo y que también están presentes en esta noche. Yo lo que tengo para plantear es, como compañero de generación de Julio Escudero. ¿Lo prendiste? Sí, ponételo más cerca de la boca. Plantear como compañero de Julio Escudero una carta que un compañero mucho más cercano que yo de Julio, estoy hablando del flaco ingeniero agrónomo Ernesto Abrán, envió desde México en el año 2005. En el año 2005 hicimos una actividad más o menos similar a esta. Fue primero acá en AEU y posteriormente en la parroquia de Nueva Helvecia, también por la desaparición de Julio Escudero. Voy a pasar a leer esta carta que envió Ernesto Abrán en el año 2005, reitero, porque creo que tiene una plena vigencia a la fecha de hoy, y es además una carta entrañable porque tiene un relacionamiento muy claro con todo lo que fue la historia y la evolución del pensamiento ideológico del propio Julio. Dice así: queridos compañeros, me recordaron un montón de vivencias que tuvimos con Julio, todo el grupo de bolches, entre comillas, desde que él era reaccionario, entre comillas, en Nueva Helvecia. En las discusiones interminables que teníamos en la Biblioteca del Pueblo, promovida y creada por el querido Gaucho Moreira, en las que participábamos Juan Escanu, Manuel Suarca, Wilfredo Predari y varios más que se sumaban intermitentemente. A causa de ello, la gente no quería ir a buscar libros, porque los gritos de los comunistas, entre comillas, se oía a una cuadra. Recuerdo que Julio, pese a ser él el que estaba en la derecha del grupo, era considerado comunista por las fuerzas vivas helvéticas en la época, por el solo hecho de estar presente en ese antro de revolucionarios que era la biblioteca. Luego se fue a trabajar a Montevideo y se transformó en militante sindical, y unos años más tarde fue profesor de los cursos de estrategia política en el seccional 20 del Partido Comunista. Recordé también que el día de los fusilamientos en la seccional 20, yo había estado 2 horas antes allí. Me acuerdo que cuando él se afilió, su hermano Manuel nos dijo que Julio había avanzado mucho ideológicamente, que ya no era más antisemita. ¿Quién iba a prever en aquella época la intensidad, la entrega y la valentía con la que vivió su lamentablemente corta vida? Los que logramos vivir una vida regular nos damos cuenta, en la medida que pasa el tiempo, cada vez con más rabia, lo injusto que fue la vida de cada uno de ellos, como la de Nibia y Julio. Que se hayan truncado por la voluntad de una banda militar asesina, dirigida por la política criminal de los líderes de Estados Unidos, haya decidido matar a gente solamente por sus ideas.
Es una cosa que aunque pudiéramos castigarla, no hay castigo suficiente que le permita a nuestros queridos desaparecidos vivir la vida que ellos debieron vivir. Ellos tenían el derecho de conocer, como los tenemos los que vivimos estos 30, 40 años más que ellos, lo que pasó después en el mundo. Ellos tenían el derecho de ver cómo cambió el mundo, de los errores y las virtudes que tenemos, de los errores y las virtudes de la sociedad por la que lucharon. Ellos tenían el derecho de conocer a sus hijos, a sus nietos, que seguramente habrían tenido, a decidir como muchos decidieron de seguir pensando que el socialismo era bueno o malo, y de conocer todas las cosas que nos hacen felices ahora. Me los imagino a Nibia y a Julio escribiendo a través de una computadora, como lo estoy haciendo yo ahora. ¿Por qué no tuvieron esos derechos? No los tuvieron porque la canallada de salvajes y cobardes que los asesinaron innecesariamente en medio de la tortura, como también asesinaron a muchos otros, por defender lo que según ellos era el orden. Saludos, compañeros, por verdad y justicia, Ernesto Abrán, México, 25 de noviembre del 2005. Muchas gracias. Nada más. Gracias, Dante. Bueno, ahora para cerrar desde acá, el compañero Adolfo Drescher, compañero ex dirigente de AEU, del Consejo de Sector Financiero Oficial y del Consejo Central, compañero jubilado y ex trabajador del Banco Hipotecario del Uruguay, igual que Julio. Está complejo esto, en primer lugar, porque, discúlpenme, pero no les puedo ver las caras y me dicen que no se pueden apagar las luces. Y a mí me gusta mirar las caras con la gente que hablo, porque también me ayuda a ver si estoy adentro o afuera, aquello que se hace adentro o afuera. La verdad, le comenté a un compañero hoy al entrar, nunca me gustaron, es una cuestión personal, nunca me gustaron este tipo de actos. Jamás me imaginé que iba a estar en uno teniendo que dar una opinión o relatar alguna cosa. Me cuesta tanto como ir a ciertas cosas como exequias y cosas por el estilo. No va conmigo. Pero el hecho es que lo de Julio, como podría ser lo de Álvaro Balbi, hermano del alma también, más que hermano sería como un hijo grande, lo de Julio, querida Rosa, queridos compañeros familiares, y ni hablar, queridos hermanos del alma de Julio, que convivimos con él tantos años y trillamos e hicimos tantas cosas juntos, en todo sentido, en todos los niveles, atendiendo todas las probabilidades de la vida cuando militábamos sindical y políticamente. En realidad, yo esto no sé ni por dónde se debería empezar, hablar de él o hablar en esta situación. No suelo preparar apuntes y demás. Preparé unos apuntes, no sirven para nada porque no los podría ni leer, son garabatos. Simplemente un intento de recordar, porque todo está grabado en la memoria, pero es la memoria colectiva. La memoria de cada uno tiene sub y baja. Para mí, estos últimos días, desde que me dijeron de esta actividad y de participar en ella, sinceramente, ha sido toda una historia, porque no he podido acostarme a dormir o despertarme sin darme cuenta que estoy pensando y pensando, buscando en el pasado encontrar cosas que yo les pudiera transmitir. No sé bien cómo hacerlo. Trataré. Y estoy seguro que aquí, de la barra en particular del hipotecario, porque la actividad sindical de Julio
tuvo un énfasis de vida en el hipotecario luego que el Banco Transatlántico quebró, y ahí empezó su militancia en la reivindicación de trabajo, porque eso era parte de la acción de AEBU, además de consignas muy importantes como la nacionalización del ahorro, etcétera, denunciando todo lo que había significado la quiebra del BTU, la estafa a miles y miles, decenas de miles de personas en todo el país. Julio sobrevivió militando ya ahí y llegó al Banco Hipotecario. Y se incorporó naturalmente en su ámbito de trabajo a la actividad de todos nosotros, la actividad gremial, porque había una cosa linda en el Banco Hipotecario en esa época. Vos entrabas al banco y te hacían firmar como 3 cosas. Y una de las 3 cosas que vos firmabas era la afiliación a EBU. No había tutía. Era directamente, entrás al sindicato, ni preguntaras lo que fuera. Y estamos hablando de diversas épocas, de distintas épocas. ¿Cómo hablar de Julio? Hablar de Julio como persona, yo le buscaría defectos y no se me ocurre. Ahí jorobando un poco al entrar, y si no se enoja Rosa lo voy a decir, el único defecto que le podría criticar es que se le caía la caspa arriba del saco azul. Ese es el defecto. Ese era el defecto. Julio fue, primero, un tipo muy dulce, muy dulce. Un tipo llano, sincero, socarrón, bandido, provocador, en la buena, buscando el pensamiento de cada uno de nosotros. Era un dulce, pero yo diría que era como un turrón, pero de los de Alicante, duro, que si pretendías meterle dientes sin hacerlo con cuidado, podías dejar el diente o la dentadura, algo ibas a dejar. Esa es la realidad con Julio, era eso. Era, para todos los que lo conocimos, un individuo digno de respeto. Cuando ahora se leyó la carta de esta persona desde México, Abraham, la verdad es que no me pegaba, no me cerraba la referencia a aquella persona anterior de Nueva Helvecia en lo que fue acá y en el conocimiento que tuvimos de él. Julio era un autodidacta, era un intelectual. Él vino a Montevideo pensando en ser estudiante de arquitectura, pero al ingresar al Banco Transatlántico, quiebra, etcétera, militancia, la lucha por el trabajo y luego el ingreso al hipotecario, ser rodeado por una barra de gente activa sindicalmente y políticamente, bueno, habrá obrado el milagro. Pero Julio se transformó en lo que fue después, un profesor, realmente un profesor de la escuela del Partido Comunista, pero un profesor para todos nosotros. Yo les cuento, no creen, la gente que estaba a cargo de las medidas de seguridad en los locales centrales del partido no entendía por qué nosotros estábamos siempre voluntarios, dispuestos para ir a hacer guardias nocturnas. ¿Cómo es esto? Porque claro, la guardia nocturna no es changa, tenés que decirle a tu familia que te vas y volverás al otro día y no explicar más nada. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que esas guardias nocturnas para nosotros fue la manera de organizar cursos en la madrugada, y Julio era el que nos daba los cursos a los compañeros que participábamos, los 8 o 10 que participábamos en esas actividades. Él nos daba los cursos y nos provocaba y nos preguntaba y nos hacía preguntas incómodas sobre lo que se acababa de discutir, explicar o promover.
era, como dije hoy, un provocador en ese sentido, intelectualmente. Quería provocar la reacción y que no quedáramos ajustados a una visión libresca del problema. Pero Julio fue más que eso. Fue un educador, lo fue oficialmente en la Escuela del Partido. El otro día Ariel Ferrari me comentaba, a mí y a no sé quién, me dijo, pasamos por esos cursos y fue Julio el que nos enseñó. Y le tocó enseñarnos. Era sin duda un referente para la educación del partido. Y menciono el partido de UNA, el sindicato partido, porque esa fue la realidad que vivimos, una parte de la gente en el hipotecario. Pero Julio fue un provocador y también fue un hombre que trabajó por la unidad y ayudando a entender los problemas ideológicos que estaban en juego. Porque nosotros hablamos a veces del sindicato, de AEBU, y hoy mismo tú decías, Selvio, bueno, este sindicato, que la resistencia, pero resulta que para atrás hay la tal historieta. Y aclaro que si bien yo puedo hablar bastante historia para atrás, no puedo hablar toda la historia para atrás. Hay mucho para atrás, mucho. Y mucho que se construyó desde aciertos y errores del sindicato bancario. Y esos aciertos y errores empezaron a superarse en el proceso de unidad que todo el movimiento sindical uruguayo, el movimiento obrero uruguayo, promovió buscando un camino de darse una herramienta, una forma en la cual afrontar todas aquellas cosas que la vida nos planteaba. Como ya en el 64, intentos de golpe de Estado y andar a las corridas ya en aquellas épocas, o medidas prontas de seguridad, o destituciones. En toda esa época tuvimos que batallar por la unidad ideológica del gremio bancario y Julio aportó siempre en esa dirección. Esto no es broma, la mayoría, pues, una parte acá lo debe conocer, otra parte no se debe ni imaginar. Hubo elecciones, creo que fue el año 66, no estoy seguro si era 66 o 65, elecciones donde la batalla en el centro de los problemas era la unidad del movimiento sindical. Era si iba a haber o no formas de unificación sindical que se expresaran en herramientas concretas. Y hubo una batalla electoral en AEBU donde la posición más unitaria ganó por 4 votos, en más de 10.000 votos, en una elección de más de 10.000 votos, que fue impugnada. Fue impugnada. ¿Por qué? Por dudas, porque había habido dificultades para examinar sobres de alguna agencia o cosas por el estilo, y se impugnó. Y la transparencia necesaria de este querido sindicato permitió que hubo que ir a una nueva elección. Y se fue el Toto Rossi se ríe porque se acuerda, y León seguramente. Fuimos a una nueva elección y se volvió a ganar por 4 votos. Parece de mandinga o parece un manejo excesivo, si hubiera sido un manejo oscuro. La verdad, hubiera sido excesivo. Pero triunfó la posición de la unidad y AEBU se transformó en un ariete de esa unidad del movimiento sindical. Lo fue siempre y en particular todo el proceso de la dictadura fue una gran veta, no sé cómo decirlo, un gran cauce que favoreció no solo que el movimiento sindical tuviera una referencia en AEBU permanente, sino que otros sectores de la sociedad encontraran en AEBU un lugar donde venir a expresarse, a conocer, a asociarse de alguna manera. Escudero fue parte de todo eso, permanentemente. Insisto en lo que dije hoy, era un provocador. Él buscaba la conversación, la discusión,
buscaba la discrepancia. Y vaya que en esa época había discrepancias, porque las teníamos respecto a la unidad de todo el movimiento obrero, que empezó a superarse a partir de esa elección, pero también las había en la izquierda, grandes diferencias, que a veces no terminaban tan bien como nos imaginamos las cosas hoy día. Bien, en ese proceso vivió, maduró nuestro compañero Escudero. En el partido él se transformó en un educador, pero llegó la dictadura y hubo que recurrir a él para que ocupara determinados cargos de la acción política concreta. En ese cargo que ocupaba cuando cayó, era secretario del Regional 1. Fue en el periodo del 76 que hubo que rearmar el partido. Empezamos, creo, con León en la playa. Hubo que rearmar el partido porque la Operación Morgan había destrozado la dirección del partido y a cientos y cientos de militantes que pasaban todos por la tortura o la persecución. En ese año 76 hubo que reconstruir a partir de febrero al partido y Escudero fue parte de esa reconstrucción y tuvo que ocupar un cargo que en ese tiempo era muy importante porque abarcaba la organización clandestina vinculada a lo político y a lo sindical en toda el área que tiene que ver con Ciudad Vieja, Centro, Cordón, abarcaba creo que hasta Parque Rodó, ya no me acuerdo bien. Él jugaba un papel en eso y lo jugó bien y activó bien. Efectivamente, un 29 de octubre de ese año, viajando en un 407 con un compañero, querido compañero, hoy no vive, Verón, llegaron hasta el Hospital de Clínicas. Se bajó en la esquina del Hospital de Clínicas y no se supo más de él, salvo las referencias que vinieron luego de algunos testimonios de presunción de cómo murió en la tortura. Todo esto está en los partes y en las historias que se refieren a él. Todos ustedes, si tienen algún interés, basta entrar en internet y buscarlo y lo van a encontrar en Familiares, toda la explicación detallada de todo esto. Yo no me voy a extender más respecto a esto. Voy a decir, Julio fue para nosotros parte de algo importante, una parte de... Hoy lo vemos más claro, porque a veces cuando se milita en el día a día no se valoran exactamente las cosas como son realmente. Los pedazos de carne que somos unidos, mucho más de lo que nos damos cuenta. Y con Julio pasó esto. Con Julio pasó esto. Él era el hombre bien vestido, de saco, de camisa celeste, de corbata, etcétera, que estaba atento a todo, pero con ese aspecto de oficinista estuvo siempre para todo, lo que hubiera que plantearle en cualquier terreno. Esa es la realidad. Y yo quiero terminar, porque capaz que esto se ha hecho largo y además creo que hay la posibilidad de que otros compañeros puedan opinar, dado que esto es un conversatorio. Quiero contar alguna anécdota cortita. La primera que quiero contar, quizás la única, no sé, es que el 29 de octubre se bajó en el ómnibus en la esquina del Clínicas. Yo lo esperaba a 1,5 cuadras en un apartamento. Me tocaba ser a mí el quien tenía la relación de atención de la dirección de partido con él. Él no llegó. Y toda la historia es lo que hemos mencionado antes, se ha dicho y está escrito. Pero ¿saben qué, compañeros? No llegó ni nadie llegó. Nadie llegó.
Nunca nadie llegó. Y ahí, no solo en el periodo inmediato que uno puede haber tomado medidas y no repetir la ida a esos lugares, sino el hecho que ahí había gente nuestra que vivía ahí y que podía haber sido, yo qué sé, embestida, atropellada por la represión, si alguien hubiera indicado que allí se funcionaba. Nadie llegó, como nadie llegó a ningún otro lado. Y esto me hace recordar otra anécdota que fue bastante conocida, por lo menos entre los compañeros del hipotecario, y es que ese estilo intelectual provocador de Julio, hubo un momento que pensamos que le podía costar caro. Gracias. A principios del año 76, él trabajaba en el Banco Hipotecario en 18 y Vázquez, en el departamento financiero de la habitación. Y un día, como una persona más del público, el general Gregorio Álvarez se presenta en el banco, pide ser atendido y lo remiten a Julio para su atención. Álvarez se sienta, sí señor, que desea, obviamente lo conoció de inmediato, y dice, no, quiero saber tal cosa. Bueno, le hace toda la explicación técnica sobre el problema de los préstamos del banco, de qué manera, por qué y todo lo demás. Pero estando en eso, Julio no puede con su genio y estudioso y versado como era, le pregunta, usted es el general Álvarez, ¿no? Sí, sí. Entonces le tengo que preguntar algo porque usted está en el gobierno. Y arranca con una serie de preguntas sobre la deuda externa, sobre las cosas que se habían realizado, sobre lo que decían que iban a realizar. Prácticamente, la narración que tuvimos, el tipo quedó en silencio absoluto, no podía comprender el atrevimiento de que se le dirigieran con todos esos temas, pero además no tenía respuesta. Le preguntó, en un momento que Julio se detuvo, le preguntó, ¿usted es comunista? Y Julio le contestó, sí, yo soy comunista. Y ya me parecía, dijo. Se levantó y se fue. Eso determinó la decisión de pedirle a Julio que de inmediato pasara a la clandestinidad. La verdad, los chequeos que tenemos de todo lo que pasó muestra de que la caída de Julio aparentemente no tuvo nada que ver con ese hecho, ¿no? O sea, como Gregorio Álvarez se lo bancó, digamos, por decirlo así, ¿no? O que salió tan rápidamente de su lugar de trabajo pero no se supo que hayan llegado nunca por ese lado. Pero esa era otra de las anécdotas, me parecía valiosa y importante que lo conocieran, porque eso también muestra, de alguna manera, la faceta de Julio. Ese señor con pinta de oficinista, tan manso, tan tranquilo, tan cuidadoso, le podía plantar cara al general de la represión, al miembro de la dictadura, y decirle, ¿qué pasa con esto, con esto, con esto, con esto? Etcétera. Compañero, muchísimas gracias. Compañeros, si alguien quiere hacer uso de la palabra, con mucho gusto abrimos el micrófono para aquel que quiera hacerlo. Bueno, buenas noches. Yo viví mi infancia y mi adolescencia en Nueva Helvecia.
sí dice escuela y liceo, y soy la hermana de Manolo Barcas, que nombraba en la carta a Abraham. Es decir, ellos eran los amigos de mi hermano, todos ellos, Julio, el flaco Abraham, el gordo Predari, Escano, y sabía de sus discusiones. Es decir, yo directamente no era amiga, él era amigo de mi hermano. Pero un día, todavía Julio trabajando en el banco hipotecario, me llamó por teléfono y me pidió si no podía pasar por el banco, que quería hablar conmigo. Fui hasta el banco, además con toda esa negación que teníamos en ese momento de todos los riesgos que corríamos, y me pidió que, como yo era estudiante de medicina y podía entrar al hospital de clínicas sin problema, que fuera al piso 14 y le avisara al doctor Tabaré González que se fuera a la casa, que no fuera a la casa porque lo estaban buscando. Cuando llegué ya le habían avisado y ya se había ido. Pero bueno, esa fue la última vez que lo vi. Mi hermano, que lamentablemente hoy no pudo venir y lo recuerda continuamente, y en estos días estuvimos hablando mucho de él, me dijo que la última vez que lo vio fue, Julio ya estaba en la clandestinidad, y se lo encontró en el baño de la Giralda, el bar ese que está frente al Pereira, que se reconocieron, se saludaron con la mirada, y bueno, que esa fue la última vez que lo vio. Y que otra cosa que Julio siempre decía, por eso me acordaba cuando el compañero decía que era un dulce, pero un turrón duro, que siempre decía, si te agarran, vos tenés solo que decir tu nombre y soy del Partido Comunista. Esas son cosas de, recuerdos míos y de mi hermano. Y después, en relación a algo que dijo el sobrino de Julio, de una señora que pensó que habían llevado a alguien a reconocerla, yo justo leí en un tuit hace poquito, lo puedo nombrar porque es público, que a ver si encuentro el nombre de la persona. ¿Cómo? Fede García. El hijo, es el hijo. Ahí está, Fede García escribió que la madre fue torturada durante unas semanas y que en un momento le llevaron a una persona que ella, a través por debajo de la máscara, pudo ver que estaba los pies como recién llegados, digamos, que le preguntaron, ¿usted la conoce? Y que él dijo, no la conozco. Y que ella supone que como recién había llegado y por la fecha, que era Julio. Bueno, nada más. ¿Otro compañero, compañera? ¿Acá? Bueno, no sé si hablo de acá o de... Hablo al lado de Rosa, mira. Yo soy hermano de Julio Escudero. El otro día hicimos el homenaje frente a la casa paterna, digamos, y ahí se colocó la placa de recordación de los 80 años de Julio. Por supuesto, a Adolfo Dreja lo conozco porque tú tal vez no te acuerdas, pero yo me acuerdo porque Julio te nombraba y de haberte visto alguna vez. Quiero resaltar alguna cosa de Julio. Yo por ahí siempre digo que Julio fue muy familiero y muy jorobón y muy de decir cuentos y de tener amigos y tener tanto amigos en Nueva Albesia y amigos acá en el banco, y de su actividad gremial en AEBU, su actividad partidaria,
que estaban en la parte de educación del partido. Pero también quiero resaltar esta faceta. Él era muy enamorado de su familia. En aquellos años, cuando Julio pasó a la clandestinidad, él quería ver a su hija y quería saber de su señora y no podía volver a la casa. Habían estado fusileros navales 6 días ocupando la casa, ¿verdad? Y entonces pedía que yo le llevara a la niña, que yo no quería porque podían seguirme a mí con más facilidad que a él. Salía como 3, 4 horas antes de la casa para desmarcarme con una niña de 3 años. Pero cuando él se juntaba con la niña, era una hermosura como él gozaba de estar con su hija, porque realmente la adoraba. Bueno, ahora esa niña ya es grande y tiene hijos, y Julio y Rosa son abuelos, digamos, ¿no? Pero eso lo recuerdo perfectamente bien y él pasaba muy bien esos momentos y me imagino lo que yo leí el otro día cuando la hija Natalia, cuando el último día que está en su casa y se va, ¿ah? Y ella relata ahora, 40 y pico años después, de que se acordaba cómo estaba vestido, la camisa celeste o azul que usaban para el banco hipotecario, cuando le dio un beso y se despidió, yo después voy a volver, cuando pase todo esto. Y la niña con 3 años se acuerda del olor que tenía la camisa, el color y el olor que tenía la camisa, el olor recién planchada. Es un recuerdo muy, muy tierno también de la gurisa. Entonces, quería rescatar un poco eso, que por supuesto lo han dicho, pero a su vez también tenía su parte de convicción muy fuerte. Recuerdo que un día íbamos los dos caminando, él estaba en la clandestinidad, lo vi 2 veces solo si no iba con la niña. Y un día pasamos frente a la puerta de una embajada, creo que era la embajada de Ecuador. Y le digo, che, Julio, mirá, si corremos acá y nos metemos, nos podemos exiliar y nos vamos. No, dice, yo de acá no me voy. Yo de este país no me voy. Y la última anécdota que les puedo contar es que, no recuerdo si fue un día antes o 2 días antes de ese... Claro, del fatídico día del 29 de octubre, me citó un día para ver en un boliche, no sé si era Boulevard o Boogie Burgers o por allí, y estuvimos los dos tomando un café. Y entonces hablamos temas familiares, y él sabía que tenía riesgo de caer. Y le digo, che, ¿por qué no te vas? A mí me dijeron que me podía ir. Como que el partido le había ofrecido que podía irse del país. Digo, yo de acá no me voy. Yo de acá no me voy. De al lado de mi mujer. Yo de mi país y de mi señora, que en ese momento ya había empezado con algún problemita de salud. Yo de mi señora y de mi hija quiero estar cerca, pase lo que pase. Eso es lo que quería decir. Eduardo. Voy a tratar de ser muy, muy cortito, compañeros, porque la verdad que más allá de las características del acto que entra profundamente en uno, Julio Lorenzo Escudero, el compañero militante salvajemente muerto por la dictadura, por el terrorismo de Estado, emociona y cuesta. Pero yo hay alguna cosa que no puedo dejar pasar. Teníamos la intención de invitar a un compañero que también era compañero del banco en aquellas viejas épocas, porque hace ya casi 50 años, aunque parezca mentira. Ese compañero era a ver si digo bien, diácono
el compañero Miguel Martínez, que está por acá, me dirá si estoy utilizando la palabra correcta, pero un diácono que después fue sacerdote y que en aquella época era compañero del Banco Hipotecario, Adrúbal Alonso. Adrúbal Alonso, como un ser de una personalidad muy querible, así como era la de Lorenzo Escudero, por favor, comunista que entregó su vida, pero que tenía una ductilidad, que ni yo mismo sé expresarla, una pureza en sus sentimientos, que es digna de todo esto y de mucho más. Adrúbal Alonso y Lorenzo polemizaban dentro del personal del banco. El personal del banco era mayoritariamente afiliado al sindicato. Mayoritariamente. Y Adrúbal y Lorenzo polemizaban. Adrúbal con sus ideas religiosas y Lorenzo con sus ideas comunistas. ¿Cómo sería el debate que tenían internos los compañeros? Que cuando Lorenzo desapareció, durante un tiempo largo, Adrúbal Alonso me llamaba por teléfono para preguntarme si sabíamos algo de la vida de Julio Lorenzo Escudero, el querido revolucionario asesinado por el terrorismo de Estado. Era nada más que eso. Gracias, compañeros. Gracias, Eduardo. Para ir terminando, ¿alguna compañera, compañero más que quiera expresarse? Hola, buenas noches. Quería decir dos cositas, que no tenía nada preparado, pero estoy muy emocionada de las palabras de los compañeros vertidas aquí. Y más que nada porque de alguna manera pusieron corazón, carne, emoción. Pienso en un compañero que muchos conocemos solo por el nombre y solo por pertenecer, digamos, o lo conocemos porque es uno de los compañeros desaparecidos bancarios. Y no lo conocimos, no tuvimos esa suerte. Y algunos nos sumamos a las filas del partido en dictadura en el año 84, en mi caso, y el seccional de bancarios del Partido Comunista se llamaba Julio Escudero. Se sigue llamando Julio Escudero, pero para nosotros a veces no tenía un contenido de recuerdos y sobre todo, a pesar de que tengo más de 60, que para nosotros no tuvimos las mismas experiencias que los compañeros mencionaron acá. Entonces, de alguna forma, para ser breve, quería agradecerles a los compañeros y me emocionó mucho las palabras que vertieron y que se hace corpóreo, se hace humano, más allá del nombre que conocemos. Muchas gracias. ¿Algún compañero, compañera más? Jorge. Bueno, salud, compañeros. Perdonen que no me pare para hablar. Realmente estos son recuerdos emocionantes y hay que tratar de contextualizarlo con los hechos vividos. Yo era de los que polemizaba a diario con Julio. Yo era militante trotskista y las discusiones con Julio eran interminables. Pero interminables en el sentido de que se argumentaba, nunca se cortaba. Julio nunca cortaba el debate, lo profundizaba, traía elementos.
Cuando había algo que él no podía explicar, al otro día venía con la explicación estudiada. Y era permanente el desarrollo de su voluntad política y de su voluntad militante. Era un cuadro. Y algún compañero me preguntó, ¿y vos cómo definirías a Julio? Julio era un arismendiano. Seguía a carta cabal, convencido ideológicamente del objetivo que el Partido Comunista se había trazado para esa etapa de la historia en el Uruguay. Construir una central sindical y construir un frente político. Las dos cosas que hoy son puntales para que el pueblo uruguayo renazca en su esfuerzo y su capacidad de buscar un horizonte real y concreto. Julio vive hoy en la central sindical y en el frente político que se construyó en el país. Y eso fue obra de una concepción que debatimos, discutimos, analizamos, estudiamos. El mensaje que Julio me hacía llegar era: incorporate al partido. Estábamos en plena dictadura. Me llegaba el mensaje a través de los compañeros: Julio dice que tenés que incorporarte al partido. Pero yo no voy a dejar de pensar como pienso. No, incorporate al partido para unirte a la lucha contra la dictadura, para hacer avanzar lo que son las organizaciones centrales del pueblo uruguayo. Yo me incorporé al Partido Comunista en el año 78. No me fui ni me quedé en el año 92. Son acontecimientos que se han vivido. En esos acontecimientos ha vivido el mensaje que Julio me dio en determinado momento y que en lo interior es el compromiso ante todos los compañeros que han dejado la vida para continuar su obra, porque esa es la tarea que hoy está planteada. Continuar la obra que ellos se plantearon y por la cual se organizaron, vivieron y se desarrollaron. Y desarrollaron su familia, y desarrollaron a sus amigos, y desarrollaron una actividad plena, cultural, ideológicamente, que es lo que hoy necesitamos. Hoy necesitamos volver a reconstruir ese espíritu. Por eso este tipo de actos tiene una inmensa importancia. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? ¿Algún compañero o compañera? Acá, por favor, el compañero. Sí, la intensidad de este recordatorio, este conversatorio, nos impide quedar mudos. Yo tengo un humilde y poderoso recuerdo de Julio cuando visitaba la redacción del Popular en el año 70, 71, y tenía esa apertura de comunicación porque compartía como poco el boliche de la esquina, claro, con un café. Y recuerdo que él me trasladó la noticia, la inquietud, de esa que ustedes han pintado también, de buscador intelectual, de una de las recientes obras de uno de los filósofos soviéticos jóvenes que estaba publicando el resultado de su interacción con los universitarios de aquel momento, vivo, nada esquemático, y se llamaba Con, ese Editorial Pueblos Unidos había publicado recién el libro, que tanto le agradezco, Julio, que me haya despertado, orientado el interés. Era Sociología de la Personalidad, y estaba canalizando ese filósofo al estilo seguramente de siempre de Julio, nada dogmático, nada esquemático, con mucha vida. Hubiera querido estar en uno de esos cursos de guardia. Tendría que ser, como decía el compañero, un educador
provocador, estimulante, no esquemático, una maravilla en la docencia, sin duda. Y yo agradezco para toda la vida esta pista que seguí mucho después, de nuevos filósofos que rompían con el esquematismo y estaban incorporando las preguntas y las inquietudes de la juventud universitaria. Y quiero decirle además que mes a mes homenajeamos la memoria de Julio, recordándolo entre los primeros 8 desaparecidos del operativo Morgan. Él fue el último en que tenemos noticias de entre los 610 compañeras y compañeros que allí fuimos desaparecidos forzados. 8 dejaron su vida. Y el último, en el periodo que nosotros cubrimos en esta memoria, fue Julio. Lo ubicamos aproximadamente, y sería bueno precisarlo, en enero o comienzos del 77, cuando coincide con la clausura del Galpón 4 del Servicio de Materiales y Armamento del Ejército, cerrando el primer periodo de terrorismo de Estado en ese lugar, que después pasó a La Tablada. Allí se completó 8 compañeros desaparecidos. Y en La Tablada, en ese mismo operativo, como saben, hubo otros 12 desaparecidos. En total tenemos 20 desaparecidos en Uruguay, que son 2/3 partes de los 34 desaparecidos en esos pocos años de terrorismo total. Y cada visita, segundo sábado de cada mes, pública en el sitio de memoria que abrimos adentro del huevo de la serpiente, donde está el Galpón 4, en el complejo bélico que está en Intrusiones y Callavalle, evocamos y decimos presentes a todos y en particular a los 8. Julio, por supuesto. Muchas gracias. Bien, compañeras, compañeros, vamos a ir levantando. Agradecerle una vez más a la presencia de todos, la presencia de Rosa, de los compañeros de Nueva Helvecia, familiares, amigos y a todos en general por habernos acompañado en este sentido, cálido y humano homenaje a uno de nuestros compañeros desaparecidos. Muchas gracias.